dijeron por allí. Chicos, entonces son 9:10. Creo que podemos empezar, ¿sí? ¿De Sí, de acuerdo? acuerdo. Sí, está Listo, bien. chicos. Ya les he contado mi tragedia, mi vida. Bueno, vamos a hablar de trastornos de la coagulación congénitos y adquiridos. En primer lugar, quiero que recuerden que los trastornos adquiridos son los más frecuentes. Si bien es cierto, en el día a día probablemente ustedes conozcan más personas con trastornos de coagulación congénitos. Sin embargo, vamos a tener personas con cirrosis hepática, pacientes que están anticoagulados, pacientes que toman antiagregantes. Entonces, viene un amplio grupo de personas que que necesitan tratamiento con hematología. Nuevamente, explicar perdón, vamos a explicar para todos que la hemostasia es un proceso dinámico en el cual todos, incluyendo el vaso sanguíneo, las plaquetas, los factores de coagulación, deben estar en perfecto equilibrio de manera que la persona no se desangre, pero tampoco se trombose. Entonces, vamos a la hemostasia como tal. Va primero, ¿qué pasa cuando se rompe el vaso sanguíneo? Hace vasoconstricción. Luego viene el trombo o agregado de plaquetas. Y luego viene la formación de fibrina. Finalmente, la eliminación de los depósitos de fibrina. Las dos primeras fases, la constricción del vaso sanguíneo y la formación del agregado trombo de plaquetas, corresponden a la hemostasia primaria y la formación de fibrina junto con con la fibrinolisis es la hemostasia secundaria. ¿Y por qué hacemos esta división? Porque de ello va a depender las manifestaciones clínicas. Usualmente va a ser diferente usualmente las manifestaciones de sangrados, hemorragias, perdón, en personas de hemostasia primaria van a ser en mucosas, por ejemplo, epístasis, gingivorragia, eh, es- eh, menstruaciones abundantes, metrorragias, mientras que en la fase, en la vía secundaria, vamos a tener sangrados en músculos, sangrados en articulaciones, pero es mixto, ¿correcto? Usualmente eso es mixto. Eh, el vaso sanguíneo, normalmente, ¿qué hace? Un ratito. Ya. El vaso sanguíneo, primero vasoconstricción, luego la formación del trombo de plaquetas o trombo primario y luego la, la fase final que termina con la formación de fibrina y eliminación de los restos de fibrina. Porque si no se detiene la formación de fibrina, iríamos se podría ocluirse este vaso sanguíneo. Entonces vamos a ver cómo hay fases en las cuales hay alteraciones en alguna de las fases y por lo tanto la hemorragia no se va a detener. Mis profesores decían, téngale miedo a la trombosis y no al sangrado. El sangrado puede ser espectacular, pero la trombosis es silente y puede matar. Con esto lo que les quiero decir es que muchos de los pacientes, perdón, para los chicos que han llevado prácticas, han visto que a pesar de que mi consultorio se llama de hemofilia, tenemos también pacientes con trastornos de trombosis que ya están anticoagulados por mucho tiempo, trombosis venosas recurrentes. Como les decía,
hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Hemostasia primaria usualmente son problemas de plaquetas, petequias, si son simétricas, vasculitis, que es el diagnóstico diferencial, correcto, y hemostasia secundaria, hemorragias musculares, eh, o también en articulaciones. Y esto es y puede venir mixto, por supuesto, paciente con cirrosis hepática que tiene plaquetopenia y además tiene deficiencia de los factores vitamina K dependientes y viene con hemorragia digestiva, con trombosis y nosotros tenemos que anticoagular a esa persona. Entonces, es importante por eso. A veces viene solo, usualmente no viene un solo problema, ¿no? Entonces, hemostasia normal requiere que el vaso sanguíneo esté bien, las plaquetas y las proteínas procoagulantes trabajen en equilibrio. ¿Qué pasa en la hemostasia normal? La primera fase, hemos dicho que corresponde a la hemostasia primaria, en la que está involucrado el vaso sanguíneo y las plaquetas. Recuerden, aquí está el factor, voy a decir von Willebrand, aunque se debería decir von Willebrand, von Willebrand, porque vamos a hablar también de la enfermedad de von Willebrand, que es la patología más común, pero que es menos diagnosticada, ¿no? Entonces, luego de la vasoconstricción, vamos a tener la agregación plaquetaria. Siguiendo a ello, vamos a tener la adhesión plaquetaria y ahí la unión de las plaquetas. Y también miren, en la unión plaqueta-plaqueta está también participando el factor von Willebrand. Entonces se va a formar el tapón hemostático primario, trombo primario o trombo de plaquetas. Este es el trombo ya formado, la malla de fibrina. Estos son glóbulos rojos, glóbulo blanco, plaquetas. Una vez que esta malla de fibrina se ha formado, viene la fibrinolisis para no ocluir, para cesar el sangrado simplemente. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando voy a abordar a una persona que viene, eh, que viene transferida por un probable problema de coagulación? Primero, es fundamental la anamnesis. En la anamnesis voy a poder saber si es de reciente instauración, si ha tenido familiares con problemas semejantes, cuáles han sido los síntomas, si es congénito o es adquirido. Puede suceder personas con historia actual o pasada de hemorragias inesperadas o excesivas. Hoy día escuchábamos que pacientes con enfermedad de von Willebrand, antes de tener el diagnóstico, han, han tenido días, hasta 30 días de menstruación. Y eso muchas veces viene por la anemia, pero no porque les parezca anormal esa cantidad de sangrados, porque para ellos siempre ha sido normal desde la primera menstruación, desde la menarquia. Personas a las que se les ha hecho pruebas y le encuentran alteraciones en el perfil de coagulación, en el recuento de plaquetas. Ojo que muchas veces ahora se ha creado el riesgo hematológico, el que no existe por si acaso, ¿ya? Quieren que demos pase y había un tiempo que estuvo de moda, no sé por qué. Fibrinógeno incrementado, querían que demos pase. Fibrinógeno incrementado es reactante de fase aguda. Por lo tanto, fibrinógeno aumentado no me va a causar problemas, pero sí el fibrinógeno bajo. Teniendo en consideración que es de 200 a 400, usualmente con menos de 150, menos de 100, el paciente puede sangrar espontáneamente, ¿no? Entonces, podemos tener ese tipo de resultados. Pacientes que no tienen ningún problema de coagulación y que
que le hacen un procedimiento y de pronto tiene un sangrado, ¿no? Pacientes que han sido catalogados como fragilidad capilar, varones o mujeres, que al final no es fragilidad capilar, ¿no? Sino son pequeños moretones. Entonces, eh, es nuevamente fundamental la historia clínica. Personas que tienen sangrados después de algún tipo de cirugía. Hay pacientes incluso a los que haciéndoles la- el procedimiento han tenido un sangrado muy, muy excesivo y también nos piden evaluar, ¿no? Entonces recordemos que es importante tener la historia clínica para, para poder ayudar, porque le vamos a poner un título a esa persona. Usted tiene esto o usted no tiene nada, no se preocupe, ¿no? Entonces es muy importante que, que podamos hacer la historia clínica, revisar los exámenes auxiliares y poder evaluar en conjunto a la persona que acude para control. Para fines didácticos se divide la vía en vía intrínseca y en vía extrínseca. En la vía extrínseca están principalmente los factores vitamino K dependientes y la vía intrínseca están los factores 8, 9, 11, 12 y van a alteraciones, van a variar el tiempo de tromboplastina activado, mientras que la vía extrínseca van a prolongar el tiempo de protrombina. Eh, Finalmente, el resultado de todo el proceso de coagulación va a ser la transformación de una proteína soluble, que es el fibrinógeno, en fibrina, y esto mediado por la trombina, que es el factor 2 activado, y que va a hacer que se inicie el proceso de transformación de fibrinógeno en fibrina. Ahora, recuerden, la única patología que, eh, cuya deficiencia no causa sangrado, sino trombosis, es la deficiencia de factor 12. Es la única patología. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de las fases de la coagulación, vamos a mencionar las púrpuras. No sé que van a tener una clase de púrpura trombocitopénica inmune, pero es importante recordar que los desórdenes de plaquetas van a dar pequeñas hemorragias en la pared vascular que vamos a llamar petequias. Cuando hablamos de los problemas de las plaquetas, usualmente la persona, lo normal, pongamos como rango normal de 150.000 a 450.000. Si bien es cierto, puede ser un poco menor de acuerdo al laboratorio, eh, pero la persona con menos de 50.000, entre 30.000 a 50.000 plaquetas, es muy poco probable que sangre. Entre 20.000 a 30.000 puede ser con algún desencadenante, por ejemplo, la fiebre. Entre 10.000 a 20.000 sí es muy alta la probabilidad de sangrado y menos de 10.000 mucho mayor. Entonces, eh, cuando tengo problemas de plaquetas, lo divido en dos, centrales o periféricas. Centrales, la médula ósea, la fábrica no trabaja bien, ¿no? Por ejemplo, eh, aplasia medular, leucemias agudas, ¿no? Que al estar dañada la fábrica, la médula ósea no produce cantidad suficiente de plaquetas. Periféricas, hiperconsumo, puede ser, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, distribución desordenada, un ejemplo, el hiperesplenismo. Las proteínas procoagulantes también tenemos producción defectuosa, destrucción o aumento de su consumo, inhibición patológica de su actividad o mixtos.
recordando nuevamente que la mayoría son mixtos y o adquiridos. Producción defectuosa. Por ejemplo, el hígado está enfermo, no produce suficiente cantidad de proteínas. Vamos a hablar de hemofilia también, que es un problema de la coagulación congénito, que la persona va a nacer con predisposición a sangrado dependiendo del nivel. Destrucción o aumento de consumo, ¿no? Como puede suceder en la sepsis, en la coagulación intravascular diseminada, la inhibición patológica de la actividad del factor, así como tenemos anticuerpos contra la, las, los glóbulos rojos y la enfermedad se llama anemia hemolítica autoinmune. Tenemos anticuerpos contra las plaquetas y la enfermedad se llama púrpura trombocitopénica inmune. Tenemos también anticuerpos contra los factores de coagulación y la enfermedad se llama hemofilia adquirida, que hay que diferenciarlo claramente de la hemofilia congénita. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de los trastornos hereditarios, lo que nos va a los más frecuentes, ¿no? Las hemofilias, hemofilia A, deficiencia de factor 8, hemofilia B, deficiencia de factor 9, y la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente, hasta el 1% de la población, pero que está subdiagnosticada. Si ustedes revisan en sus libros, van a encontrar todavía hemofilia C, pero la hemofilia C no existe. Antes le decían hemofilia C a la deficiencia de factor 11, pero la deficiencia de factor 11 no está ligada al sexo, por lo tanto, no es hemofilia. ¿Es un problema de coagulación? Sí, pero no es hemofilia, ¿no? Entonces, vamos a puntualizar. ¿Qué tengo que tener presente en los problemas de coagulación? Uno, que los problemas adquiridos son los más frecuentes. Dos, que la anamnesis es fundamental. Tres, que tenemos problemas de hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Y cuatro, vamos a catalogar que tenemos problemas de coagulación hereditarios y ejemplos que nos sirven para hemofilia A, que es la más frecuente, hemofilia B, la, es la menos frecuente, y la enfermedad de von Willebrand nuevamente, que voy a ir explicando. Entonces, tanto en hemofilia A como en hemofilia B, los sangrados son de hemostasia secundaria. Por lo tanto, voy a tener sangrado en articulaciones y músculos, hematomas con facilidad, sobre todo en aquellos que tienen hemofilia severa. Nosotros tenemos de 50 a 150% de factor 8 o 9 en nuestra sangre. Las personas con hemofilia severa tienen menos del 1%, hemofilia moderada de 1 a 5% y hemofilia leve más de 5%. El sangrado también puede presentarse epístasis, sangrado menstrual abundante, hemorragias nasales, usualmente bilaterales, que no ceden con la cauterización, por ejemplo, sangrado muy abundante después de algún procedimiento mínimo que, que requiera, que requiera que le coloquen sangre, transfusiones, plasma o plaquetas, ¿no? Entonces, para nosotros más o menos tener una idea de que estamos frente a un problema, a un problema de coagulación. Cuando vamos a investigar cuando vamos a investigar coagulación, tenemos que tener el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, pero tiene que ser el de Ivy, el tiempo de protrombina, que afecta a los factores 2, 5, 7 y 10, y también a los pacientes que están siendo anticoagulados con warfarina. El tiempo de tromboplastina activado, eh,
es sensible a los factores 8, 9, 10, 11 y 12, también el factor 5, y nos ayuda a monitorizar a los pacientes que están recibiendo heparina no fraccionada. Y bueno, el recuento de fibrinógeno, como les decía, que usualmente es normal de 200 a, a 400, usualmente menos de 150, menos de 100, podemos tener eh, manifestaciones de problemas de fibrinógeno. También vemos aquí que el CID puede alterar todas las pruebas de coagulación. La enfermedad hepática también, cuanto más severa es la enfermedad hepática, va a alterar más las pruebas de coagulación. La hipofibrinogenemia, recordemos que el fibrinógeno es una proteína de coagulación. ¿Tenemos pacientes con deficiencia de fibrinógeno congénita? Sí. Tenemos dos pacientes, un pediátrico y una paciente adulta. Eh, la que más sangra es la paciente adulta, ¿no? Al mínimo roce, incluso ha llegado hasta hematoma en zona hepático, que ha estado grave en sepsis hace poco. Entonces, hemofilia A o B me va a prolongar el tiempo de tromboplastina. La enfermedad de von Willebrand me puede prolongar el tiempo de tromboplastina, recordando que el factor 8 viaja junto con el factor von Willebrand. Y también el tiempo de sangría, cuando en algunos casos hay una disminución de plaquetas. Los defectos plaquetarios, ¿qué pruebas me van a ayudar? Me van a ayudar el tiempo de sangría estandarizado, el de Ivy. Disculpe. El tiempo de estandarizado y un mínimo recuento de plaquetas que pide para hacer es mayor de 80.000. Eso es lo que nos piden para poder hacer la prueba de agregometría, función de plaquetas. La deficiencia de factor 7 el factor 7 está en la vía extrínseca, es un factor vitamino K dependiente y va a prolongar el tiempo de protrombina. Deficiencias mixtas y problemas de fibrinógeno. Recordemos que el fibrinógeno está en la última fase de la coagulación, en la transformación de fibrinógeno a fibrina. Y es por eso que si tengo disfibrinogenemia o hipofibrinogenemia, puedo tener prolongados el tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina. Ahora, hay algunas personas que pudieran tener sus pruebas normales. Por ejemplo, personas que tienen deficiencias leves de factores de coagulación y aquellas personas que tienen deficiencias de factor 13. Tenemos entonces hemofilia A o B congénita, enfermedad de von Willebrand congénita, también adquirida, deficiencia de factor 7 congénito y disfibrinogenemia, afibrinogenemia congénita, que es muy, muy poco frecuente, de de aquellas, excluyendo hemofilia, por supuesto, de aquellas deficiencias menos frecuentes de la coagulación congénitas, la más frecuente es la deficiencia de factor 7. Creo que tenemos 4 pacientes de los 180 que tenemos en total. Entonces, la cirrosis hepática, ¿no? Es una causa importante porque recordando nuevamente que los factores de coagulación se van a producir en el hígado. Entonces, antes se decía que el paciente cirrótico está anticoagulado de de manera fisiológica y eso no es correcto porque también vamos a ver que no solamente en los casos ya más avanzados, vamos a tener baja de plaquetas, disminución de plaquetas, disminución de factores de la coagulación, incluyendo los factores vitamino K dependientes. Y ello incluye la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes, que son inhibidores naturales de la vía de la coagulación.
Em, el paciente cirrótico es muy complejo, ¿no? Como les comentaba, tenemos pacientes con hemofilia que han sido contaminados con hepatitis C, han desarrollado cirrosis hepática y uno de ellos, hepatocarcinoma, dos hepatocarcinoma, perdón, uno que ya fue trasplantado de hígado hace algunos años atrás y tengo otro paciente que está en lista de espera de trasplante hepático, ¿no? También hepatocarcinoma, que ya ha sido ya en quimio embolizado y que está en lista de espera. Entonces, el paciente viene con una trombosis mesentérica y el gastroenterólogo nos dice, ¿saben qué? Queremos que lo anticoagulen porque este paciente no queremos que siga progresando esa trombosis mesentérica porque queremos que esté permeable, está en lista de espera, ¿no? Entonces, nuestro número mágico para anticoagular a estos pacientes es 50.000 plaquetas. ¿No? Entonces, no es correcto decir que las personas con cirrosis hepática están anticoagulados de manera fisiológica. No es cierto. Pueden hacer trombosis también porque disminuye la proteína C, la proteína S, disminuye la antitrombina, que son inhibidores de la vía de la coagulación, disminuyen los factores de la coagulación. Muchos al paciente con cirrosis le ponen solo vitamina K. Hay deficiencia de los factores vitamina K dependientes, pero no necesariamente solo la vitamina K. Puede ser que estén con, por ejemplo, ese paciente que les he mencionado, los que van a ir a trasplante hepático y tienen cirrosis, tienen plaquetopenia, pues previo al trasplante se le pone plaquetas, se le pone plasma, se le pone crío. En caso de que además tenga hemofilia, se le pone factores de coagulación y de esa manera el paciente va a, eh, va al trasplante y una vez que ya el nuevo hígado está funcionando, ya no necesita el hematólogo, porque ya está produciendo normalmente. Incluso el paciente con hemofilia, ¿no? El paciente con hemofilia que les he mencionado ya lleva más de 10 años trasplantado de hígado y muchos de sus hermanos de sangre, como ellos se hacen llamar, querían también que se les trasplante el hígado porque ya se olvidó de los factores, ¿no? El nuevo hígado produce factor 8, pero el trasplante no es un procedimiento sencillo. La enfermedad de von Willebrand es un desorden hemorrágico, es el desorden hemorrágico más común y lo que vamos a tener principalmente son sangrados, como les había mencionado, en mucosas, metrorragias, hematomas con facilidad. Eh, y es importante saber además que vamos a subclasificar, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el más común. El tipo 2, el tipo 1 es cuantitativo, el tipo 2 es cualitativo y el tipo 3 tenemos factor 8 y factor von Willebrand bajo, ¿correcto? Entonces, estos pacientes pueden sangrar igual que una persona con hemofilia. Existe enfermedad de von Willebrand adquirido, así como hablaba de hemofilia adquirida. Hemos tenido dos casos durante COVID y bueno, allí uno de los pacientes, un paciente con antecedente de leucemia mieloide aguda, post-trasplante de médula ósea, viene con sangrado extenso eh, a, a emergencia y lo primero que uno piensa es recayó la enfermedad. Y no, la médula todo normal, era una epístasis incoercible. Luego se le dio el tratamiento inmunosupresor, no respondió y lamentablemente el señor falleció desangrado. Y tenemos otra paciente, bueno, la señora viene ha venido el año pasado. Todo COVID se la ha pasado en Puno. Ella llega hasta 3 de hemoglobina,
ha tenido antecedente de cáncer de estómago, pero está curada. Sin embargo, tiene hemorragias gástricas y viene cada cierto tiempo, ha venido hace poco para que le hagan una endoscopía, ¿no? Y sigue teniendo los anticuerpos, von Willebrand adquirido. Y, y llega hasta hemoglobinas muy, muy bajas y simplemente la transfunden y así está la paciente. Entonces, como les decía, cuantitativa es el tipo 2 y en realidad deberíamos de tener, nosotros tenemos el dosaje del antígeno, el cofactor de ristocetina, pero no tenemos los análisis de multímeros. Pero una forma bastante práctica también es la historia clínica. La historia clínica es clara, es bastante orientadora, ¿no? Cuando diagnosticas a uno, incluso en familias de médicos, nos ha sucedido que una colega, años atrás, ella, la operan de apendicitis y hace un seroma, lo drenan, le ponen plasma y la mandan a casa. Luego la doctora se cae, radióloga, esposa de médicos, mamá de médicos, suegra de médicos, se cae, tiene una fractura en la cadera que nunca consolidó porque tenía el hueso muy poroso y sangraba. Disculpen un ratito. Entonces, ella vino su hijo oncólogo a buscarme y por la historia clínica dije, su mamá tiene von Willebrand. Entonces fuimos a verla y decían, tu hijito forma moretones, tu hijita tiene también, tiene mucho sangrado después de una extracción dental. Entonces, allí poco a poco la familia iba tomando cómo el sangrado puede ser diferente, pero tienen un problema de coagulación. Entonces es importante que reconocer y no minimizarlos, no minimizar poniéndole el título de fragilidad capilar, ¿no? Luego, bueno, la colega desarrolló, fue operada de la cadera, volvió a caminar, luego hizo una cirrosis autoinmune, fue trasplantada de hígado, estuvo unos años más y de allí ya no supe más de ella, ¿no? Pero está cerca de nosotros, ¿no? En cuanto a la desmopresina es útil en los defectos cualitativos porque va a sacar el factor von Willebrand de los lugares de depósito y se puede usar máximo 2 días porque puede producir taquifilaxis. La terapia de reemplazo ideal es con el factor deficiente. ¿Tenemos factor 8 von Willebrand? Sí, sí tenemos en la institución, no de trabajo. La hemofilia, como les había mencionado, factor 8, hemofilia A, factor 9, hemofilia B. Ambos participan en la vía de la coagulación, en la vía intrínseca, por lo tanto, prolongan el TP y el TPTK. ¿Qué pasa en la hemofilia? La mujer portadora, 25% de probabilidad en cada embarazo de tener un niño no hemofílico, una niña no portadora, un niño hemofílico, una niña portadora. Si la persona hemofílico se casa con una mujer no portadora, sus hijas van a nacer portadoras. Y si el hombre hemofílico se casa con una mujer portadora, podemos tener hemofilia en mujeres. El 30% de mutaciones que se dan en el cromosoma X pueden ser espontáneas y aparecer la primera persona con hemofilia en la familia. Esta mutación se puede dar en la madre o en la persona afectada. Ahora, en los últimos años, bueno, también se sabe que las mujeres portadoras también pueden tener sangrados, aún teniendo niveles casi normales de factor. Entonces, desde
el 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia. Desde, desde hace 2, 3 años, las, el- la Federación Mundial de Hemofilia siempre saca un lema y es las niñas y mujeres también sangran, ¿no? Para tomar atención de que este grupo de mujeres portadoras también tienen sangrados hasta en un 30% y hay otros problemas de coagulación que también no están diagnosticados, como es la enfermedad de von Willebrand, que puede causar sangrados abundantes y que nuevamente viene la persona por la anemia, más no porque le llame la atención sangrar 7 días y usar de pronto inclusive, nos han dicho, practipañales, ¿no? Entonces a veces es una manera indirecta para nosotros de preguntarles cuánto sangran. Lo normal puede ser, pero usó las toallas de noche en el día y usó 2 paquetes en todo el ciclo. Entonces, eso no es normal, en todo el ciclo menstrual, ¿no? Eso no es normal. Entonces, ¿por qué mencionamos hemofilia? Es una enfermedad congénita, recuerden, van a estar cuando están todos los factores de coagulación, vamos a tener la formación de fibrina y finalmente la detención de la hemorragia. Cuando está deficiente o ausente el factor de la coagulación, que en este caso el factor 8 o el factor 9, la hemorragia no se va a detener, ¿ya? No se va a detener. Y ello es importante que ustedes conozcan, que ustedes sepan, como médicos generales, hacer el diagnóstico de un probable problema de coagulación. Es muy importante. Acá vemos, por ejemplo, él es lawyer, tiene su hermano gemelo, nuestra enfermera, la señora Zoila, ya no está, ya no trabaja con nosotros, pero siempre se acuerda. Aquí está preparando su factor y ven que esta bandita es gruesa como para no dañar el vaso sanguíneo donde va a colocarse el factor 8. Tiene hemofilia A. Y ven aquí todo el equipo, todo el set para colocarse el factor. Entonces, para hacer el diagnóstico de problemas de coagulación en general, debemos de saber primero las deficiencias, como les dije, la deficiencia de factor 11 también participa en la vía intrínseca y tiene, riesgo, y tiene síntomas de sangrado. Eh, Deficiencia de factor 12 prolonga el tiempo de tromboplastina, pero no da sangrados. La enfermedad de von Willebrand puede prolongar el tiempo de tromboplastina y va a tener sangrados de diferentes grados. La presencia del anticoagulante lúpico va a prolongar el tiempo de tromboplastina, pero eh, no va a tener sangrado. La hemofilia adquirida no va a corregir en la prueba de mezcla y va a tener sangrado. El efecto de parina, ya hemos dicho que se evalúa con el tiempo de tromboplastina. La deficiencia de vitamina K también en los niños, ¿no? El tiempo de protrombina y la enfermedad hepática en sus diferentes grados puede prolongar el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, el recuento de plaquetas y la coagulación intravascular diseminada que va a alterar las pruebas de coagulación. Un poco de historia, la primera transfusión se realizó en 1840. En los 60 se comienza a usar crioprecipitado, la desmopresina en los 70, también en hemofilia. La desmopresina saca el factor 8 y el factor von Willebrand de los lugares de reserva. Por eso la desmopresina solamente se puede usar en hemofilia leve para sangrados leves, por ejemplo, sangrados en encías, sangrados nasales y en enfermedades de von Willebrand tipo cualitativo, ¿correcto? Luego vamos mejorando los productos de coagulación y la terapia génica que todavía no es del todo efectiva. La expectativa de vida de las personas con hemofilia
va incrementándose en la medida que tienen acceso a tratamiento, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos pacientes que sí, pacientes con enfermedad cardíaca, estenosis aórtica severa, un paciente que se le tuvo que colocar una prótesis biológica porque no podíamos anticoagularlo, ¿no? Hemofilia más estenosis aórtica severa, termina y todo muy bonito, pongo mis factores y luego la enfermera me dice, doctora, ahora quiero ver su magia, ¿no? El paciente sangró, luego al final el paciente salió de alta y bueno, se ha ido a vivir a Iquitos y ya no sabemos de él hace algún tiempo. Entonces, esos son los retos que tenemos en el manejo, ¿no? Pacientes con problemas de coagulación congénitos, más algún otro problema de salud en el cual tenemos que dar un tratamiento, ¿no? Sí tengo un paciente con hemofilia que que hizo infarto agudo del miocardio y está antiagregado. Entonces, así como para mi conciencia nada más, le doy interdiaria la aspirina, ¿no? Pero en realidad igual antiagrega e igual se le dice que hasta el momento no ha tenido ningún sangrado gástrico. Está contraindicado la aspirina en personas con hemofilia, por si acaso. Otras coagulopatías, cualquiera de estas, pueden estar deficientes y como les decía, de las menos frecuentes, la más frecuente es la deficiencia de factor 7 congénita. El grado de daño puede ser extenso, miren aquí, ¿no? Este es un reemplazo de cadera que se hizo en Arequipa. Ustedes ven aquí la prótesis. Los sangrados son principalmente en articulaciones. Este es un pseudotumor hemofílico. Lo que es un hematoma que no ha sido bien curado, ¿no? Y que forma celdillas. Y como ven, destrozó todo el hueso ilíaco y ya en esta fase estaba inoperable, ¿no? Entonces, el señor finalmente falleció porque este gran hematoma, que ya era inoperable, se rompió, se desangró. Vamos a hablar un poquito de hemofilia adquirida para diferenciarlo de hemofilia congénita. No hay antecedentes previos de sangrado, aparece de un momento a otro. En en hemofilia congénita también se pueden presentar inhibidores, pero son aloanticuerpos, anticuerpos contra el factor que reciben. En hemofilia adquirida son autoanticuerpos, usualmente contra el factor 8. Eh, es un trastorno muy poco común, 1 a 2 pacientes por año, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Eh, Puede presentarse en ambos sexos. Hay dos picos, uno en el adulto joven y otro en el adulto mayor, y se tiene que ver la posibilidad de descartar que no haya secundaria. Esta es una paciente puérpera que tiene este hematoma espontáneo, ella docente, ¿no? Y le hace un ecodoppler. Y como tenía tanto dolor, el ecodoppler, al hacerle la compresión, tenía dolor. Entonces le diagnostican que además tenía trombosis venosa profunda y llega al hospital anticoagulada con enoxaparina. Y lo que tenía es hemofilia adquirida, ¿no? Durante el puerperio. Se considera hasta dentro del año que ha tenido al bebé. Su bebé tenía 8 meses, si mal no recuerdo. Entonces, la terapia es inmunosupresora para eliminar a los anticuerpos y mientras tanto se dan agentes hemostáticos para parar el sangrado, ¿no? Porque la hemofilia adquirida puede ser mortal si no es diagnosticada a tiempo. En general, cuando nosotros hablamos sobre los problemas de coagulación, debemos de dar el factor en el cual es deficiente.
En algunos casos usamos ácido tranexámico. El ácido tranexámico lo que hace es estabilizar el coágulo de fibrina. Desmopresina, subcutáneo endovenoso, lo hemos usado de donación, muy bueno, calma el sangrado inmediatamente. El plasma fresco congelado contiene todos los factores de coagulación, incluyendo los termolábiles. El crío precipitado tiene el factor 8, el fibrinógeno y el factor von Willebrand. Y los agentes de bypass, que son el factor 7A recombinante y el complejo de protrombina activado, que se usa en pacientes con hemofilia congénita e inhibidores, y en hemofilia adquirida también se usa en casos de sangrado. Los concentrados de coagulación también los tenemos de origen plasmático, deben ser sometidos a inactivación y eliminación viral. Hay un registro en la Federación Mundial de Hemofilia. El plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación, incluyendo los termolábiles. Tiene que ser congelado dentro de las 6 horas a -20 °C. Reversión de anticoagulación, ven ustedes aquí. Así vienen los factores industrializados. Vienen en frascos con su propia jeringa y su filtro, porque como son de origen plasmático, pudieran tener también una pequeña cantidad de glóbulos blancos. Muchas gracias y disculpen lo extenso. Hola, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. ya el link de asistencia, Gracias, bueno, doctora. ya llenaron, chicos. Ya. Doctora, tenía una pregunta, disculpe. Sí, te escucho. ¿Cuánto puede demorar en ser tratada una hemofilia adquirida? ¿Me estás preguntando por el tratamiento inmunosupresor? Sí, doctora. De 4 a 6 semanas. Muchas gracias, doctora. Pero, esa paciente que les presenté recayó. Y cuando recayó le dimos rituximab, que es un anti-CD20, ¿no? Recordando que los linfocitos son los que producen los anticuerpos, ¿no? Y ya con la segunda vez que... Nuestra primera estrategia es ciclofosfamida prednisona. Es de 4 a 6 semanas.